Muy buenas noches, yo soy Alexis Estrada y este es mi proyecto integrador para la materia de evaluación y desempeño del capital humano. Bien, en este proyecto vamos a contestar una serie de preguntas, empezando con definir con mis propias palabras el concepto de entrevista. Para mí el concepto de entrevista es una actividad entre dos personas para intercambiar experiencias o información de algo, ¿sí? El siguiente, ¿cuáles son los tipos de entrevista que se tienen? Bueno, existen 4 tipos. Tenemos el de la diagnóstica, que se encarga prácticamente de un proceso de evaluación con otros instrumentos que busquen establecer un diagnóstico sobre la situación del empleado. Tenemos la de investigación, que en esta se encarga de encontrar toda la información suficiente y adecuada para dar un informe del desempeño del empleado. Y orientación también, que permite analizar el sujeto, sus deseos, intereses y aptitudes con el fin de asesorar y guiar su plan de carrera. Y por último, elaborar, que es utilizado en la selección de un candidato para un puesto y perfil específico. La siguiente pregunta, de los tipos de entrevista que se mencionaron, ¿cuáles crees que se utilizan más en las empresas y por qué? Bueno, sería más la de laboral, investigación y orientación. Laboral porque obviamente se necesita una entrevista para seleccionar al candidato adecuado que tenga las aptitudes y las habilidades necesarias para desempeñar el puesto. En orientación porque sí es que es verdad que se analicen también sus deseos, sus intereses y ver cuál es su plan de carrera, o sea, por qué quiere estar en cierta empresa, cuáles son sus expectativas de trabajar aquí. Y de investigación porque siempre se recaba toda la información suficiente para dar un informe adecuado al desempeño del empleado, o sea, entonces, bueno, ya después de analizar todo eso podemos tener un reporte del candidato que se investigó y así podemos seleccionar al mejor personal para la vacante en cuestión. Menciona las técnicas para las entrevistas, así como un ejemplo de cada una de ellas. Bien, la primera técnica de la entrevista es la confrontación. La confrontación es prácticamente un encuentro de frente a frente en donde se van a discutir puntos de vista, opiniones y soluciones sobre alguna cuestión. Está el ejemplo de que el entrevistado puede decirte no, que yo le he dado mantenimiento a 3 máquinas en un periodo de 1 hora aproximadamente, y el entrevistador puede estar checando y decir, bueno, en el registro de entregas de tu equipo puede ver que nada más le has dado mantenimiento a 2 máquinas y te tardas 2 horas, ¿sabes? Esas cuestiones es la confrontación prácticamente. En el eco, que es la segunda técnica, es prácticamente lo que nos dice el entrevistador, transformarlo en pregunta. Por ejemplo, yo le pregunto a este mismo tipo de las máquinas de CNC. El entrevistador me puede decir, a mí me encanta siempre poner el loto y desenergizar la máquina. Y yo le puedo preguntar, ¿te gusta poner el loto para desenergizar la máquina? Y el entrevistador puede decir, sí, porque me parece una forma de seguridad mucho más adecuada y así, tralala. El espejial prácticamente se basa en hacer o imitar el cómo se está comportando la persona. La siguiente técnica es focalizar, que es prácticamente que no se permite que el entrevistado se desvíe del tema, sino mantener tratando el tema por el cual se está en orientación. Si yo te estoy preguntando sobre maquinarias en tenemos que enfocarnos en que el entrevistador nos dé las respuestas que estamos buscando y no echar rollo por echar rollo. La siguiente es parafrasear. Parafrasear es prácticamente traducir la información que nos está diciendo el entrevistado, a una más fácil de dirigir. Por ejemplo, tú le puedes preguntar a un técnico de mantenimiento y decirle, oye, ¿y qué es un PLC o cómo funciona? Y estos te pueden decir de que están diseñados para supervisar, regular los procesos de fabricación y las máquinas industriales mediante tecnología de automatización. Y tú le puedes decir, es como programación. Le podrías decir, sí, es programación. Bueno, esa es la paráfrasis. Está la reformulación, que es cuando el entrevistado se le pide que exprese nuevamente lo que no ha quedado claro para el entrevistador. Y eso sí que permite que el entrevistador se asegure de que esté entendiendo lo que está diciendo la persona. Resonar también es otra técnica, que es repetir la última palabra o frase en tono de pregunta para motivar al entrevistado a que siga hablando. Por ejemplo, le dices a un operador que ensambla, oye, entonces ¿qué hacías? No, pues yo hacía los ensambles de válvulas de fluidos y llegó un punto donde pues me subieron de líder, y yo puedo contestar, te subieron de líder. Y él puede decir sí, y ya me empieza a desglosar más el por cómo lo subieron de líder. Está también la técnica de sintetizar, que es prácticamente cuando se resume todo lo visto en la entrevista para comprobar si efectivamente lo que nos dijo lo entendimos. Y volviendo al tema del operador de ensamble, podemos decirle, entonces tú hacías válvulas por medio de torques, te ascendieron a líder y estuviste ganando 400 pesos diarios. La otra técnica es sondear, que prácticamente se trata de obtener la mayor información a través de preguntas directas y dirigidas a este objetivo. Pasa muy seguido en la empresa de trabajo que es Emerson,
que siempre preguntamos: ¿tienes tarjeta HSBC? ¿Cuentas con algún crédito Infonavit o un crédito Cofonacot? Sí, no, sí, ¿cuánto te rebajan? No, qué bueno, y nada más. Y normalización se refiere a cuando el entrevistado va a manifestar diversos sentimientos y emociones que el entrevistador debe permitir que sean expresados. Ahí con eso terminamos las técnicas. Vamos a mencionar ahora, ¿crees que es importante realizar una entrevista de desempeño y por qué? Es importante porque radica en que permite que el empleado y el supervisor se identifiquen y discutan las áreas en las que pueden mejorar el desempeño. También puede ser una oportunidad importante para reforzar o aclarar las expectativas. Por último, vamos a describir los tipos de remuneración y se mencionará un ejemplo de cada uno. Bueno, lo que yo entendí, los tipos de remuneración, hay 3 tipos, que es el salario base, estímulos por desempeño y utilidades. En el salario base, pues se pueden encontrar recompensas económicas como el tiempo extra, o incluso que se vaya incrementando por antigüedad, en este caso pues las tan llamadas categorías. En estímulos por desempeño se pueden ahí, en este caso podemos tener de ejemplo el bono de productividad, el bono de asistencia, el bono de permanencia. También tenemos en este caso las utilidades, que es prácticamente que representan un reconocimiento de los empleados como socios. El propósito de estas es que los empleados busquen y fomenten el trabajo en equipo, ya que con este es exitoso, se muestran los resultados que se llevan a mayores utilidades para la empresa y por ende pues mayores utilidades, mayor ganancia para los empleados. Muy bien, por mi parte esto ha sido todo, gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. Adiós.